Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del concepto de presión absoluta. Si hablamos del concepto de presión absoluta, también debemos de considerar el concepto de presión atmosférica. ¿Por qué? Bueno, cuando una persona, por ejemplo, se sumerge en una alberca, la presión que actúa en la persona no es únicamente o depende de la presión hidrostática, sino que también depende de la presión atmosférica. Cabe señalar que la presión atmosférica depende del lugar territorial en el que te puedas llegar a encontrar. Como la presión atmosférica actúa sobre todos los objetos y sustancias que están en la naturaleza, bueno, si un líquido está en un recipiente al descubierto, puede ser una alberca, un río, un mar, una laguna, entre cualquiera. Bueno, la presión total a una profundidad determinada, H, se obtiene sumando la presión atmosférica con la presión hidrostática. A esta suma es a lo que se le llama presión absoluta. Matemáticamente hablando, la podemos obtener mediante la siguiente fórmula. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esta es la fórmula para poder determinar la presión absoluta. Entonces veamos un primer ejemplo para que quede más claro este tema. Nuestro ejercicio dice, determina la presión absoluta cuando un buzo se encuentra en el océano a una profundidad de 300 metros. Considera que la densidad del mar es de 1024 kilogramos sobre metro cúbico y la presión atmosférica de 100.000 pascales. Ok, juntamos todos nuestros datos, tenemos la altura a la profundidad de 300 metros, tenemos gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, tenemos el valor de la densidad que es del agua de mar, que es de 1024 kilogramos por metro cúbico, y tenemos también la presión atmosférica que es de 100.000 pascales. Bueno, vamos a calcular primero que nada la presión hidrostática, y yo sé que la presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad por la gravedad y por la altura. Entonces, la presión hidrostática va a ser igual a 1024 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, y esto por la altura, que serían 300 metros. Todas mis unidades están en unidades del sistema internacional, entonces al final el valor lo vamos a obtener en unidades de presión, que serían pascales. Y el resultado es de 3.013.632 pascales. Ahora, nuestro ejercicio nos pide calcular la presión absoluta. Entonces, yo sé que la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que me están diciendo es de 100.000 pascales, más 3.013.632, y todo esto medido en pascales. Por lo que la presión absoluta va a ser igual a 3.113.632 pascales, sería mi resultado. ¿Ok? 3.113.632 pascales. Espero haberte ayudado y nos vemos por favor en nuestro siguiente video.